vamos a hablar de un tema que nos toca a todos y es el tema de la corrupción, lo que va a pasar, los índices de transparencia, resultados, cifras. Y Paula tiene un invitado. Pues mire, sí, ya usted lo dice, se conocieron estos más recientes datos del Barómetro Global de la Corrupción que elabora siempre Transparencia Internacional, que es una organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Se encuestó a más de 17.000 ciudadanos que viven en 18 países de la región y por supuesto ahí ya también se incluyen cifras específicas de lo que está pasando en Colombia, de lo que percibe la gente en Colombia en temas de corrupción. Para eso saludamos a Andrés Hernández, quien es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo a toda la audiencia y pues aquí estamos para ver estos resultados. Bueno, ¿deben preocuparnos estos resultados o no? Porque uno en algunos ítems lo que siente es que la gente ya no confía ni en los políticos ni en las instituciones. Hay unos porcentajes enormes en cuanto a los resultados de la gente que piensa que tanto el presidente como la gente que lo rodea, que los magistrados y los jueces y que también el Congreso es corrupto. Sí, deben preocuparnos por un lado porque las instituciones siguen siendo vistas como muy afectadas por la corrupción. Tradicionalmente el Congreso, la Presidencia, los servidores públicos, nos preocupa mucho el salto en la tendencia, en la percepción negativa que tienen los jueces y magistrados sobre todo. Al mismo tiempo también hay unas noticias de esta encuesta que nos indican que pareciera que la victimización de la corrupción, es decir, qué tanto le están pidiendo pagos, sobornos a las personas por acceder a servicios públicos, está reduciéndose. Entonces es una mezcla de percepción de alta corrupción en las altas esferas del Estado frente al parecer algunas medidas que pueden estar funcionando en el día a día de los ciudadanos. Pero eso es grave, que la gente ya no crea en sus instituciones, pues es absolutamente triste en una democracia. Lo de la justicia específicamente, eso que la gente no cree como los magistrados y los jueces, ¿qué tanto tiene que ver con estos hechos recientes de casa por cárcel para corruptos, de vencimiento de términos y terminan, perdón la redundancia, quedando libres? Sí, acordémonos que los indicadores de percepción sobre todo son muy sensibles a ese tipo de noticias, ¿no? Eso hace que la gente vea que no estén generando resultados apropiados, que pareciera que la justicia pues no está cumpliendo con su rol y que precisamente la corrupción paga porque no logramos sanciones efectivas. Ese es un tema sobre el cual hemos alertado muchísimo. Nos preocupa que junto a este dato hay un porcentaje muy alto de personas, 78% de los encuestados, que dicen que no quieren denunciar por temor a represalias. Es un tema que afecta muchísimo la lucha contra la corrupción y el 58% también de esas personas dicen que no denuncian porque no consideran que vaya a pasar nada. Esa es una gran preocupación. Le hemos pedido al gobierno, al Congreso de la República, que pueda tramitar ágilmente una ley de protección a denunciantes, reportantes de corrupción y esperamos que eso contribuya de alguna manera a resolver este problema. Doctor Hernández, según la opinión de los ciudadanos, ¿quiénes creen ellos que son los más corruptos? ¿El gobierno, el Congreso, los funcionarios públicos? ¿Dónde percibe el ciudadano la corrupción? Pues lastimosamente tenemos tradicionalmente en este instrumento una respuesta alrededor del Congreso de la República, pero lo que nos sorprende de estos resultados de este año es que el salto entre el 2017 y el 2019 de la mala percepción que tiene el Congreso es de 10 puntos, entonces es un salto, se disparó. Esto podría interpretarse, por ejemplo, alrededor de la falta de resultados, alrededor de lo que pasó luego la consulta anticorrupción, que despertó el interés de mucha gente, pero al final hoy en día no tenemos ninguna ley que haya estado en respuesta a ese clamor ciudadano. Nos preocupa también, por supuesto, que sigue siendo afectado el presidente y sus funcionarios, digamos que es la pregunta estándar que se utiliza en toda la región, pero en el caso de Colombia esto se asocia a que el 57% de las personas encuestadas manifiestan que el gobierno está haciendo una mal labor en materia de lucha contra la corrupción y son sobre todo los jóvenes de 18 a 35 años los que tienen esa peor percepción frente a esa gestión de la Las cifras negativas son altísimas, pero bueno, detecta uno que la gente está siendo más crítica en cuanto a las funciones y el desempeño del Estado, de los gobiernos, pero ¿están haciendo algo o se están quedando pasivas? Porque, por ejemplo, cuando se les pregunta a las personas si ellas pueden marcar la diferencia, este porcentaje subió de 2017 a 2019, del 74 al 78%. Esa es la nota positiva, digámoslo así. Yo creo que lo que hemos visto en estos años es que la ciudadanía, los medios de comunicación, el interés de la academia, digamos que la lucha contra la corrupción ya no es solamente allá una responsabilidad de unos cuantos en el Estado, sino que ha logrado verse de una manera mucho más amplia el rol de la ciudadanía. Estamos en un contexto de elecciones, en el voto, el rol de la ciudadanía en la denuncia, el rol de la ciudadanía en hacer seguimiento a las decisiones públicas es fundamental y estos indicadores nos muestran que por ahí hay una vía de trabajo.
Doctor Hernández, aquí hay un barómetro que está midiendo ahora los temas de extorsión sexual, que es cuando un funcionario público, sea cual sea su nivel, pide a cambio de un documento favores sexuales. ¿Esas cifras cómo están? Pues este es un tema que nos preocupa mucho crecientemente en Transparencia Internacional. No lo medíamos en las encuestas pasadas, pero por varias razones decidimos incorporarlo en las encuestas de este año y lastimosamente los resultados son muy alarmantes. En el caso de Colombia, 16% de las personas que contestaron la encuesta manifiesta haber sido víctima o haber conocido de alguien que fue víctima precisamente de haberle pedido algún tipo de favor sexual a favor de un servicio público, algo que debía recibir de manera normal, ¿no? Entonces, nos preocupa que este tema no se esté visibilizando lo suficiente. Tradicionalmente pensamos en la corrupción como algo de pago, una transacción económica, pero lo que nos estamos dando cuenta y los datos nos dicen es que tenemos que ponerle atención también a esas otras formas de abuso del poder que no solamente pues, son corrupción, sino que además están afectando gravemente los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y pregunta obvia, de seguro, ¿son las mujeres las más afectadas con el tema de la extorsión sexual o no? Lastimosamente sí, no quiere decir que no suceda con los hombres, pero las mayormente afectadas son las mujeres. Claro, no es lo mismo, nunca será igual, las mujeres siempre más vulnerables. Me gustaría volver con un tema que usted ya nos comentaba y ese 57% de los encuestados que creen que el gobierno está haciendo un mal trabajo para combatir la corrupción, donde los jóvenes de 18 a 35 años son los que tienen esa mayor percepción de que el gobierno no está haciendo nada. Esto trae como consecuencia esta nueva generación como de jóvenes apolíticos que estamos viendo que no tienen ideología, que no tienen partido, que votan por personas justamente porque ya no creen en nada. Pues yo creo que lo que estamos viendo de unos años para acá es una transformación muy importante, muy profunda en cómo debemos entender la democracia. Yo creo que los jóvenes están siendo muy críticos frente a eso. Hoy tenemos a una joven de 14 años desafiando el mundo en Nueva York. Tenemos en nuestro país y en América Latina una gran cantidad de jóvenes que han estado manifestándose en contra precisamente de prácticas de corrupción en distintos ámbitos de la vida pública. Yo creo que hoy tenemos que ser muchísimo más atentos a cuáles son esas demandas y la forma de expresarlas de los jóvenes. Difícilmente, por ejemplo, los partidos políticos, se ha hablado mucho, hoy están canalizando adecuadamente el clamor de los jóvenes, ¿no? Tenemos que inventarnos y tenemos que innovar en los mecanismos democráticos para poder precisamente traer a esa población tan importante al debate de lo público en nuestro país y por supuesto que aporten de manera constructiva cuando hoy nos están poniendo ellos el dedo sobre la llaga sobre esa incredulidad que tienen sobre las instituciones. Doctor Hernández, viendo las cifras de este barómetro, a mí me preocupa muchísimo la percepción que hay respecto a la justicia. Jueces y magistrados, ¿subió o bajó la percepción de corrupción al interior de ese sector? Ese es uno de los temas que más nos preocupan, subió de 37% a 47% la percepción negativa, es decir, la percepción de afectación de corrupción en jueces y magistrados. Este es un problema muy grave. Hasta hace unos años, si lo vemos un poquito en tendencia histórica, de repente la gente decía, bueno, por lo menos existe una justicia independiente que hace algo. No queremos desconocer en lo absoluto ni el rol de la justicia, ni las victorias que ha tenido durante muchos años en luchar contra formas enquistadas de corrupción. Pero este indicador es un campanazo muy fuerte a dos cosas. Primero, a un tema que tenemos pendiente en nuestro país, que es la reforma a la justicia, un tema estructural que no pareciera estar en la agenda pública en este momento, pero que sigue punteando ahí como una deuda pendiente. Y lo otro es que el sistema judicial, los operadores judiciales sigan entendiendo, y esto nos parece importante porque hay señales en esa vía, que la autonomía no significa ir en contra de la rendición de cuentas. Yo creo que ahí debemos hacer la invitación a que las medidas de transparencia dentro de la rama judicial se sigan fortaleciendo y es muy importante ante unas señales como estas. Y le tengo, Giovanni, otro resultado preocupante. Escuchen esto. Colombia ocupa el cuarto lugar después de México, República Dominicana y Brasil en el índice de compra de votos de los países latinoamericanos. ¿Qué factores están incidiendo en que esta práctica se esté como perpetuando en Colombia? Bueno, esa es una pregunta también cuyos resultados nos sorprendió muchísimo, no solamente en Colombia, sino en América Latina. En gran medida, pues consideramos que esta es una práctica que sigue estando presente en los distintos contextos electorales, que no solamente se trata de recursos, en muchos casos pues sabemos que son favores o beneficios a programas sociales del gobierno, por ejemplo. Entonces es un tema que viene siendo ya penalizado en nuestra legislación desde el 2017, pero que sin duda demanda hoy en día mucho más atención.
Bueno, doctor Hernández, estos resultados están buenísimos, preocupantes pero buenísimos porque son un diagnóstico que nos sirve mucho a los colombianos de en qué estamos. ¿Y qué hacen ustedes con estos resultados? ¿Esto produce algo más allá? Sí, por supuesto que sí, esa es la idea, que esto nos sirva nuevamente para seguir profundizando, identificando dónde están las problemáticas y sacar unas rutas de acción alrededor de eso. Primero, una ley de protección a denunciantes y reportantes de actos de corrupción. En este momento ya hay una iniciativa en ese sentido en el Congreso de la República, en la Cámara. Medidas, por ejemplo, para fortalecer la responsabilidad penal de personas jurídicas. Por supuesto, todo el trabajo que hay de las autoridades, de organizaciones sociales alrededor de los riesgos de corrupción en el contexto electoral. Hay mucho trabajo, estas cifras nos dan un camino y yo creo que más que agravar la indignación, por decirlo de alguna manera, y quedarnos con los brazos cruzados, Claro, que no se tenemos quede que ahí, pasar ¿no? a la acción. Esto tiene que pasar a la acción, de acuerdo. Bueno, doctor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, muchísimas gracias. Uno no sabe qué decir, queda uno más preocupado, Paula, con estos resultados. Sí, preocupado, pero por lo menos con una línea de base para poder pedir acciones, ¿no? Pues ojalá pase algo, porque los resultados siempre salen, son muy juiciosos, son muy indicativos, pero siguen empeorando, empeorando, empeorando. Ese tema de la justicia lo deja a uno muy preocupado. Sin duda. Doctor Hernández, muchas gracias por estar con nosotros, le deseo un feliz día. Muchas gracias a ustedes.